Buenos días, hoy es miércoles 26 de octubre, son las 10 de la mañana, estoy al lado de la Torre D. Del partido de ayer, poquito de comentar, jugamos bastante mal, especialmente esa primera media hora donde el equipo salió sin ningún tipo de intensidad, de hecho nos pudieron marcar el primer gol en el primer minuto, así que borrón y cuenta nueva, seguimos siendo primeros de grupo, dependemos de nosotros mismos, jugamos el miércoles que viene contra el Celtic de Glasgow aquí, así que hay que ganar para ser primeros de grupo. En el resto del estadio no he visto nada nuevo, salvo que creo que han llegado 2 guías verticales nuevas. No sé si las 2 de ayer ya están puestas, lo he visto desde el coche deprisa y corriendo. Y aquí detrás están poniendo lamas de acero nuevas en la curva de la Torre D, así que voy a empezar la vuelta a partir de aquí a ver si hay alguna novedad más. Pues me parece que ha venido otro camión más con lamas de acero y las están descargando ahora en la parte del fondo norte. Aquí acaban de terminar de colocar esa segunda lama en el cuarto paño. Pero tienen bastante trabajo porque ya digo que hay bastantes lamas de acero en el suelo. Y ahora veré cómo está el tema de las guías verticales. Os puedo confirmar que han puesto las 2 guías verticales y yo no sé, incluso la última la debieron poner ayer por la tarde porque está todavía puesta esa pieza auxiliar amarilla en la parte superior. Así que solo queda una en ese hueco por cubrir y creo que el camión, que ahora mismo está tapado por un autobús, solo ha traído una, pero ahora lo confirmaré cuando avance un poco más. Efectivamente solo ha llegado una guía vertical más que tiene que ir para ese hueco que ha quedado en el centro. Lo que ya no sé si la van a instalar hoy por la mañana, hoy por la tarde, o quizás incluso mañana. No pueden instalar de momento más porque tendrían que instalar las bases para las siguientes guías verticales. Aquí tenéis las 2 guías verticales que llegaron ayer y que pusieron ayer mismo. A la izquierda está el hueco que falta por cubrir y que tienen que cubrir con la guía vertical que ha llegado hoy. Y luego ya las que falten hacia el norte, que no pueden ser muchas. Empezando a moverse el gancho de la grúa LTM 1750, así que no me extrañaría que empezaran a preparar la guía vertical para ponerla hoy mismo. Está bajando también el gancho de la grúa torre, así que posiblemente hagan lo mismo que ayer, descargarla, sacar el camión y luego ya prepararla para el izado y su instalación. Así que posiblemente antes de la hora de comer ya esté puesta. No estoy seguro de dónde viene ese ruido, de alguna parte de arriba. Ya veis cómo va cambiando el aspecto de esta fachada del lateral este a medida que van poniendo las guías verticales. Aquí han puesto bastantes cables de acero más para ir formando esas cruces de San Andrés. Ayer había solo una, hoy hay 5. Y ahora veré si están haciendo algún tipo de trabajo en la curva de la Torre B, pero no veo ninguna grúa así grande. Pues la que se ve es la que está trabajando en la visera de la cubierta del fondo sur. Sí que hay grúa al lado de la Torre B, pues que desde donde estaba grabando antes no se veía, así que no sé si se irán instalando lamas de acero. Tampoco estoy seguro de si hay lamas de acero en el suelo para instalar, desde aquí no las estoy viendo.
Este es el primer paño de la curva de la Torre B, que es el único que tiene puestos todos los soportes en las guías verticales para instalar más lamas de acero, y me parece que en el suelo no hay más lamas de acero, así que por el momento aquí no van a hacer nada más. Y están todas las lamas sin los plásticos protectores. Aquí tenéis el aspecto de la fachada del fondo sur y de la curva de la Torre B. El día que cubran ese hueco va a quedar bastante mejor. Y estoy viendo que queda un estante con lamas. Solo estoy viendo uno. Ahora lo veréis un poco más a la izquierda. Y aquí están haciendo algún tipo de zanja, o por lo menos eso me está pareciendo ver. Posiblemente esas tuberías de PVC las vayan a meter por ahí. A la izquierda podéis ver ese estante con lamas. Y no estoy viendo más. Pues detrás de la grúa había unos cuantos estantes más, así que en total pues puede haber unos 4 o 5, 2 alrededor de la grúa y más a la izquierda. Así que aquí obviamente tienen trabajo para los próximos días. Hoy es miércoles, ya sabéis que jugamos aquí otra vez el domingo. Ya veremos cómo van con las cerchas del techo retráctil. Diría que no han desplazado la segunda y que no ha llegado ningún segmento o sección de la tercera cercha, así que está todo más o menos como estaba ayer. Ahora lo veremos en cuanto pasemos las casetas de la izquierda. Aquí ya debieron corregir la posición de esa guía vertical. De hecho, de los 8 soportes amarillos no han quitado ninguno. Está empezando ahora a moverse la grúa que está detrás. Hay una plataforma por aquí en medio, pero hasta que no quiten esos 8 soportes, lógicamente la cercha no se va a mover. Yo creo que la grúa de Fraile está trabajando con las riostras de las guías verticales del lateral de la Castellana. Hay una grúa de Aguilar detrás de la segunda cercha, pero ahora mismo la están recogiendo. Así que de momento no parece que vayan a quitar esos soportes amarillos. Ya sabéis que tienen que quitar los 8. Así que habrá que esperar por lo menos hasta mañana. Donde sí creo que estuvieron trabajando ayer es en la curva de la Torre C. Ahora veréis que han puesto más lamas de acero. Está saliendo ahora un camión que yo creo que lleva chapa, lo que ya no sé es para dónde va. No sé si esto es lo que han estado haciendo estos días en el fondo norte, dentro de ese contenedor rojo. Efectivamente con la grúa de Fraile están subiendo esa riostra. Está en una parte cercana a la Torre C.
Aquí al lado de la torre C hay otro camión con lamas de acero, ahí lo podéis ver, trae 2 estantes. En el suelo a la izquierda de la grúa que estáis viendo ahora hay alguna lama también. Así que me imagino que son estas las que van a poner de aquí al sábado, más o menos. Y es que además hay otro camión en el fondo norte que también ha traído más lamas de acero. Aquí podéis ver cómo han avanzado bastante en el montaje de esta visera, que por donde está puesta debería ir desde la fachada del fondo norte hacia la torre C, es decir, un poquito más encima de donde está ahora mismo. Es decir, la continuación de lo que estáis viendo ahora de color blanco. El camión que traía más lamas de acero lo han dejado al lado de la torre D. Y van a descargar ahora mismo esas lamas. Ya podéis ver también en el suelo que hay bastantes lamas de acero. Posiblemente haya unos 10 estantes justo delante de donde estamos nosotros. Y luego al lado de la torre D hay unos cuantos más. Y ahí podéis ver el camión. Y mientras tanto siguen instalando más lamas de acero. Ahí podéis ver cómo están terminando de poner la tercera lama del cuarto paño en esta curva de la torre D. Ya habéis visto, con todas las lamas que hay en el suelo, aquí van a tener bastante trabajo para los próximos días. Son las 11 y termina aquí el recorrido de hoy. Estoy al lado de la torre D. Ya he visto que no ha pasado gran cosa. Sigue poniendo lamas de acero en esta curva de la torre D. Ha llegado una guía vertical nueva que posiblemente la pongan a lo largo del día de hoy. Y no han avanzado con las terchas del techo retráctil, lo cual me sorprende un poco, pero bueno, me imagino que lo podrán hacer entre mañana y pasado. Ya sabéis que hoy juega el Inter de Milán contra el Viktoria Pilsen, a ver si nos da una alegría, gana y el Barça se queda jugando a la Europa League. Lo siento, así son las cosas. Yo me despido por hoy, os deseo un buen miércoles y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar al canal. Nos vemos mañana, adiós.